Hola, soy Juan María Rodríguez, os saludo desde el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería, un centro de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que gestionamos a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Estamos muy contentos. David Jiménez, por primera vez en la historia del Centro Andaluz de la Fotografía, trabaja con nosotros y nos presenta un proyecto que hemos coproducido desde el CAF con el Centro José Guerrero de la Diputación de Granada. Este proyecto se llama Roma. Es un proyecto fascinante. Es muy bonito, es plásticamente bellísimo, muy sensorial, casi pide el tacto, ¿no?, de las piezas. Las piezas son extraordinariamente bien producidas, como siempre en David. Este proyecto tiene que ver con esa idea de Roma como constructo cultural que va atravesando los siglos en una especie de presente continuo, ¿no? Borrando todo pasado, futuro, todo esto se entremezcla en esa reclamación que David hace a través de fragmentos, a través de pequeñas teselas de lo que es el espíritu de Roma, la idea de Roma. Vamos a hablar con David sobre este proyecto que nos permite trabajar con él por primera vez en el CAF a lo largo de 30 años. Ya su nombre queda inscrito también en la historia de este centro, lo cual nos produce mucha satisfacción realmente. Inmediatamente después, nuestro jefe de exposiciones y actividades, Santiago Campuzano, os va a enseñar otra novedad del CAF que nos parece relevante. Hemos construido un laboratorio de fotoquímico. La fotografía en fotoquímico no ha desaparecido, nunca murió. Pero creemos que hay muchos fotógrafos, de hecho muchos jóvenes, que la han abrazado, ¿no?, buscando precisamente eso, la materialidad de las imágenes, ¿no?, el papel, ese gusto del tacto, ¿no? Pues estos fotógrafos a veces no tienen laboratorio. Queremos contribuir a la producción de proyectos nuevos en papel, en fotoquímico, desde nuestro propio laboratorio, de tal manera que las imágenes que se revelen en el sótano que os va a enseñar ahora Santiago, luego sean expuestas en estas salas, ¿no? Así es que hablamos con David y luego Santiago nos enseña el laboratorio. A menudo cuando se habla de ti se dice un poeta visual, pero tú escribas para poeta, no sé si visual, pero tú de chaval escribías poemas y además tenías como una clara convicción autoral, ¿no?, al respecto, ¿no? Sí, fue lo primero que hice creativo en mi vida y empecé como a los 7, 8 años, muy jovencito. Y sí que tenía una vocación autoral. De hecho, pues corregía los poemas, los volvía a reescribir, los pasaba limpio y hacía versiones de ellos. O sea que tenía la sensación de que el efecto era importante, ¿no?, cada detalle. ¿Seguiste escribiendo? Un poco más, pero no mucho más. He escrito cosas a lo largo de mi vida, pero no... Ajá. ¿Y escribes sobre tu trabajo visual? Muy poco, no. Escribo, tomo notas, tomo ideas sueltas. La verdad es que no escribo largos textos. Ajá. ¿No te apetece? Me apetece. De hecho, tengo una idea, no confesada a muchos amigos ni a mucha gente, de escribir algún día un libro sobre el proceso creativo en fotografía. Basado en mi experiencia, pero también en la de otras personas y las lecturas que he tenido sobre procesos creativos a lo largo de mi vida, ¿no? Es un tema que me interesa un montón. ¿Tú crees que la imagen reclama la palabra? No necesariamente. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la palabra para pensar y nos cuesta pensar con imágenes. Pero una de las cosas que yo he reivindicado en mi trabajo es que se puede pensar con imágenes. Intento evocar esa parte nuestra, claro, ¿no?, que también pienso. Prescindiendo de las palabras, ¿no? Como, sí. O sea, buscando un pensamiento visual, ¿no? Para mí sí. Yo tengo una sensación que es compartida por algunas personas, pero no por todas, en cuanto a cómo funciona nuestra mente, ¿no?, cómo vemos el mundo. Y mi opinión es que nuestra comprensión del mundo es eminentemente intuitiva y se parece más a lo visual o a lo abstracto que a la palabra. Creo que la palabra fue una evolución, los humanos llevamos existiendo mucho tiempo, no sabemos desde cuándo existe la palabra, ¿no? Pero la conceptualización a la que nos lleva la palabra me parece que es una capa de reflexión que se ha construido en el ser humano sobre todo para comunicarnos entre nosotros y que el pensamiento íntimo, la visión del mundo, se parece más a una ensoñación. Es curioso. Sabes que ahora hay mucha teoría como se está imponiendo la imagen, ¿no?, como soporte de comunicación, ¿no? La gente para decirte hola te manda un emoticono, ¿no? Sí, Hablo de este nivel de imagen, ¿no? Cierto. Claro, entonces hay una teoría muy inquietante acerca de que hemos vivido bajo el imperio de la galaxia Gutenberg, pero eso ha sido un episodio de la historia, porque antes de la palabra fueron las imágenes y vuelven a ser las imágenes, ¿no? Es un poco inquietante además, porque
se deduciría de ahí como una especie de fin del pensamiento verbal, del pensamiento oral, una cosa un poco complicada, ¿no? Ya. Bueno, es interesante decir, la imagen está muy presente ahora. Demasiado. Sí, puede ser. Luego estudiaste arte. Sí. ¿Por qué? Bueno, de la literatura mi interés derivó hacia la pintura, hacia el dibujo. ¿Querías ser pintor? Visual. Quería ser pintor, artista plástico. Artista plástico. Sí. ¿Lo eres? Bueno, de alguna forma sí. Sí. Yo siempre digo que soy fotógrafo y artista. No renuncio a ninguna de las dos denominaciones. Las dos palabras, ¿no? Sí. Y estudié Bellas Artes porque fue lo que me pareció más oportuno. Lo que pasa es que justo cuando empecé Bellas Artes ya hacía algunas fotos, estaba empezando la fotografía, pero tímidamente, y me pasó que en el segundo año de carrera, que yo era todavía un pintor convencido, hice un taller con Koldo Chamorro, que a mí me abrió mucho los ojos, y la fotografía empezó a cobrar una importancia en mi vida muy grande. Y hacia el final de la carrera, yo no hice especialidad en fotografía y vídeo, como sí que ahora existe, hay una especialidad en imagen que entonces se dedica quizá, no existía. ¿no? Entonces tuve que hacer pintura, pero ya para entonces, o sea, de los 20 a los 23 años, giró mi interés hacia la fotografía mayor. Gran fotógrafo, ¿no? ¿A ti Koldo te marcó? Sí, a mí Koldo me marcó mucho, sí. Me interesaba su trabajo, que es muy complejo, y es una pena porque él era, yo creo que un gran artista, pero una persona complicada, y su relación con el mundo social de la fotografía siempre fue compleja, ¿no? Y ha dejado un legado que prácticamente está sobre todo sepultado en su archivo. Y creo que es ingente y creo que es increíble, pero no ha sido... Qué pena, ¿verdad? Tantos archivos para mí, que están sin abrir, ¿no? Y sin estudiar bien, ¿no? Totalmente. Hay una parte que es culpa de la sociedad y otra parte que puede ser, en este caso, responsabilidad del fotógrafo. Yo creo que Koldo dedicó mucho tiempo a trabajar, pero como no le gustaba mucho lo que luego se cocinaba en el mundo social y era complicado en ese sentido y era muy exigente, pues no... Era una época dura para los fotógrafos, ¿no? No tenían prestigio cultural, no estaban normalizados, ¿no? No había una red de galerías, una red de centros. Había muchas menos oportunidades, publicar era muy complicado. Era muy complicado. Sí, pero bueno. ¿Tus primeros trabajos son de tipo documental? No totalmente documental, pero se asociaría a la fotografía documental en cuanto a estilo. A mí, por ejemplo, me encantaba Kudelka como autor. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo. Pues a mí también. Pero claro, de Kudelka lo que me interesaba era la parte más abstracta. Esto es, por ejemplo, este es uno de sus primeros trabajos, uno de los primeros trabajos de David, ¿no? Trabajo publicado. Sí, digo, vale. sí. Semana Santa en Sevilla, ¿no? Y eso, efectivamente, es un documentalismo de autor, muy subjetivo, muy creativo, no directamente ceñido a la realidad que estás viendo, ¿no? Sino una realidad que tú construyes por la que estás viendo, ¿no? Sí, un poco como la sensación que tendría un espectador de eso, más que de alguien que intenta meterse, por ejemplo, en un reportaje sobre la Semana Santa que quisiera ser profundo, en cuanto a la temática, pues igual me hubiera tenido que meter en los talleres donde se confeccionan todos los objetos religiosos, toda la trastienda, y a mí no me interesó nunca eso, sino más la sensación que tenía una persona en la calle cuando se enfrentaba a esa realidad. Es decir, la sensación, al final, más que la descripción, la sensación, y muchas de las fotos del libro están intentando reflejar eso, ¿no? Pero ahí derivas a otro lenguaje ya mucho más sutil, muy basado, pues yo qué sé, en fragmentaciones, en elipsis, en conceptualizaciones, símbolos quizá, que eso es el trabajo que realmente te ha marcado. Bueno, el que lanzó tu carrera, que es infinito, que además con otro factor interesante, que pues, tú hacías ahí una paginación muy loca, en la que las imágenes se correspondían, estaban como encubiertas, ¿no? Dentro de la paginación, lo cual tenía que ver también con otra cosa que marca tu trabajo, ¿no? Que yo creo es el cálculo de probabilidades, ¿no? Digamos, tenemos un montón de imágenes y a ver cómo se reúnen, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que poco a poco mi interés se fue derivando más hacia el campo de la abstracción. Pero de la abstracción no porque solo vea formas y colores, sino porque la abstracción en el sentido temático. La abstracción en cuanto a que lo que más me importaba de cualquier tema era la parte más abstracta, ¿no? Roma, que luego hablaremos de eso, también va a ese lugar, ¿no? Que Roma es algo concreto, pero la parte que más me interesa es la parte más abstracta. Has ido a fotografiar mucho a la India y cuando enseñas el trabajo no sabemos si es la claro, India, ¿no? Claro, India derivó al final en un trabajo que se tituló Aura, y yo fui muchos años a India y al principio hacía fotos más documentales, un poquito más descriptivas, más apegadas a lo que es el lugar. Y luego hubo un momento en que me di cuenta de que lo que necesitaba ese trabajo para coger vuelo era que no se viera que era India. Es decir, ir un poco en contra de
de que el tema fuera incluso reconocible, ¿no? ¿Porque buscabas qué? Yo creo que toco temas, pero esos temas son muy abstractos. Por ejemplo, la naturaleza de la realidad y cómo vemos el mundo, ¿no? Cómo vemos el mundo como una sucesión de fragmentos que nosotros conectamos. La cosa que tú has dicho combinatoria, ¿no? La cosa de que el mundo está constituido de fragmentos de significado que se reúnen en nuestra mente y los dotamos de nuevo significado, ¿no? Pues esa capacidad infinita de la combinatoria de las cosas de la vida y de nuestra mente, pues a mí me interesa. Eso, empecé a entender que mis temas, había tema, pero era un tema más abstracto. Entonces, el sujeto, que no el tema, ¿no? El sujeto sería India, el sujeto sería Semana Santa. El sujeto era nada más que una excusa argumental para tratar el tema, que sí que era algo más profundo, ¿no? Te oigo, si te oye, parece todo muy reflexivo, pero al mismo tiempo luego hay una carga de, no lo sé, de intuición o de azar o de no sé qué. ¿Esto cómo lo conjugas? Ya. Es que yo creo que la intuición es una manera de reflexionar también muy potente. Lo que pasa es que... Una forma de reflexión. Sí, sí, sí. Es una forma de pensamiento y tiene sus propias lógicas. Por ejemplo, la intuición creo que funciona muy bien con la lógica asociativa, con la capacidad de asociar elementos dispersos y encontrar lo que tienen en común entre ellos, los lazos que los unen. Para establecer esas conexiones, te abasteces de mucha lectura teórica. Quiero decir, cuando abordas un tema, pues te lo curras en el sentido de leer y tal, y eso va desencadenando esa lógica asociativa, ¿o no? Va desencadenando cosas, pero me gusta olvidar todo eso después. O sea, por ejemplo, yo de Roma, aunque no se vea en esta exposición, me he empapado de toda la historia, de la cultura de la Roma antigua. Bueno, sí se ve algo de esto, ¿no? Se ve algo de eso, pero de una manera muy velada, muy indirecta. Está en las profundidades de esto. Sí, sí, exactamente. Está en las profundidades, pero en la superficie... Pues esto no es un ensayo, tú no notas que no es un ensayo histórico sobre No, Roma. claro, porque como luego no hay un orden histórico aquí, claro. O sea, que la relación entre las imágenes es mucho más libre, ¿no? Y de hecho actúa por contraste. Entonces, es curioso. La historia de Roma me fascina, me la he aprendido muy bien. Tú eres el hijo de 2 científicos, ¿no? Sí. Pero saliste como por petenera. Salí por petenera. Claro. Entonces la parte racional me queda, porque desde niño la he mamado mucho. Pero luego la parte intuitiva ha sido casi una voluntad un poco consciente, ¿eh? Yo reconozco que en mi vida, ahora ya no tanto, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo porque ya me sale solo. Ya me he construido como persona un poco más como he querido, ¿no? Pero sí que, claro, he tenido que hacer un esfuerzo histórico mío personal de emanciparme de eso, ¿no? Yo te lo dije una vez, yo creo que lo tuyo fue una rebelión infantil. Sí, puede ser. La figura de los padres, ¿no? No digo que no. Oye, vamos a ver, vamos a Roma. Tú llegas allí porque te conceden una beca extraordinaria que es la de la Real Academia de España en Roma, ¿no? Una beca muy codiciada y estupenda que te permite vivir un año, ¿no? Sí, casi un año. Un año en Roma trabajando. Y bueno, ya está. El trabajo empieza ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, me dan esta beca que pido porque, bueno, Roma siempre ha sido un tema que me ha encantado, pero yo no lo había trabajado mucho, había estado alguna vez. Pero tú pides la beca porque todos vosotros... Yo pido la beca porque me parece una maravilla. De las becas, claro. O otros viven de las becas. Sí, pero por ejemplo yo tengo que decir, eso a mi favor, que he pedido muy pocas becas y me he presentado muy pocas cosas en mi vida. Vale. Y ahí están los hechos para demostrarlo. Yo he pedido muy poquitas porque... No me parece mal. Sí, no, ya. Ya. Que el mundo del arte es está continuo, claro. ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé, las becas eran muy escasas y tampoco teníamos gran confianza en que ellas nos sacaran del apuro, ¿no? Sino que yo me acostumbré a que yo tenía un trabajo, o tenía trabajos. Yo he trabajado como fotógrafo en diferentes campos. Sí, o sea, trabajado de encargo. He trabajado de encargo y a mucha honra y muchas veces cosas incluso interesantes, ¿no? Y también la docencia, que es una cosa que me encanta. Hablaremos de esto. Entonces, yo me he acostumbrado a que mis fuentes de financiación estuvieran, en parte también en mi trabajo personal. Por suerte intento cobrar por hacer cosas, ¿no? Que es lo que yo creo que debemos hacer los artistas, pero todo eso se sostiene porque hay varias patas ahí. Entonces, simplemente esta beca, lo que era una magnífica oportunidad para pasar pues, muchos meses dedicado solo a tu trabajo. O sea, para escapar de todas tus rutinas de trabajo. Bendita beca. Bendita beca. Entonces, eso realmente, pues es que las instituciones públicas son de las cosas que realmente hacen favor a los artistas y al arte en este país, que es que nos den oportunidades de poder desarrollar nuestro trabajo, que ya viene siendo muy difícil cuando tienes que ocuparte de otras 1000 cosas, ¿no? Pero ¿qué te detona este trabajo? Quiero decir, tú cuando llegas ahí a Roma y tal, empiezas a ver, como diría un turista, tanta piedra. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, yo empiezo a descubrir Roma de manera más profunda porque la conocía de manera superficial, a la vez que empiezo ya a fotografiar desde el día 1, o sea, desde que llego allí yo salgo con la cámara. O sea, mi primera actividad consiste en salir. ¿Eres muy compulsivo disparando?
Compulsivo, bueno, es una palabra fuerte, pero sí, disparo bastante. Digamos que sí, que exprimo bastante las situaciones y trabajo muchas horas. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto en Egipto y normalmente trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche. Hostia. Básicamente ese es mi horario laboral. Sí. Entonces, claro, traigo miles de fotos. Te autoexplotas. Me autoexploto. Es verdad que hay un punto de disfrute, pues si no, no lo haría tampoco. Pero sí que es cansado, sí. Es cansado, pero se disfruta, ¿no? Pero sí, soy bastante exhaustivo y hay un momento en el que arrancar a lo mejor cuesta más, pero en cuanto estoy en materia, todo me tira hacia adelante, ¿no? Hago bastantes fotografías, lo cual me lleva a procesos de edición muy largos, ¿no? Yo dedico mucho más tiempo a editar que a fotografiar. Claro, bueno, y te lleva a que has tardado años. 15, 16 años incluso en algún proyecto, fijar sí. algún proyecto, ¿no? Sí. Sí, porque trabajo en varios proyectos simultáneamente. Entonces, unos se alimentan de otros, unos tienen su tiempo. Por ejemplo, cuando fui a Roma y tuve esta oportunidad, que ocurrió cuando ocurrió, el proyecto anterior, el de India, que se titula Aura, todavía no estaba publicado ni terminado. Entonces, lo que hago es un gran paréntesis en ese proyecto y cuando acabo la beca de Roma, que yo ya he estado un año experimentando y probando y, o sea, digamos, en este nuevo proyecto, tengo que volver a Aura para terminarlo y acabarlo. Tú sabes que cuando publicaste el libro, las páginas en blanco eran tan blancas que hubo quien pretendió devolver el libro porque creían que no estaban impresas. Versus, sí, sí. O sea, perdón, Versus, sí, disculpa. Sí. Amigos me hacían esta broma, ¿no? Que era una magnífica libreta de notas. Sí, Versus también se publicó después, quizás. Y las negras por contra eran con el alto contraste que tenían, claro. Eran tremendas. Sí, ¿no? yo siempre digo que toda la tinta que tuvo que usar la imprenta en el libro negro, pues la ahorró en el blanco, ¿no? Quedó balanceado, porque si no se hubieran arruinado. Solo en kilos de tinta a veces me han dicho. Pero es verdad, es que ese libro era como muy radical, ¿no? Sí, Versus ocurrió entre medias porque era un proyecto muy antiguo, era un proyecto que sus primeras tentativas son del año 2001, o sea que muy pronto después de Infinito ya la maqueta y la idea de Versus había nacido. Lo que pasa es que no tenía las imágenes. Entonces, pues como no tuve prisa ni oportunidades editoriales interesantes en medio, esperé muchos años y el material con el que se alimentó ese libro, que ya tenía forma, ya tenía estructura. Yo la estructura del libro blanco y el libro negro tenía la estructura. Imágenes. Sí. Bueno, yo trabajo mucho con estructuras y, por ejemplo, Infinito sale de una estructura, de la revelación de una simetría que me ocurre por accidente, además, y que esa simetría le veo las posibilidades, me voy al archivo y ahí construyo el libro. O sea, la estructura viene antes. ¿Tienes algo de científico? Sí, un poco, bueno, de experimento. Yo siempre digo experimento de laboratorio, ¿no? Sí. Yo siempre pienso que lo que hago es una investigación. Ajá, claro. Pasa que la palabra investigación inmediatamente nos lleva a la ciencia, ¿no? Volvamos a Roma. A ver, aquí vemos Roma y no la vemos. Vemos fragmentos, vemos evocaciones de Roma. La idea es trabajar sobre la idea cultural de Roma, sobre ese pozo, ese resto que forma la ruina, que forma también la brillantez. Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que los temas tienen muchas capas, ¿no? Lo que decíamos antes de que de pronto me voy yendo a las capas más abstractas de los temas cada vez más, ¿no? A lo largo de mi carrera. Pues en Roma está la capa cultural, la capa histórica, hay muchas capas. Pero una de las capas que más me fascinó fue ese carácter que tiene la ciudad de palimpsesto o de mosaico o de puzzle gigantesco. En todas las épocas, desde la Roma antigua y más allá, hasta la renacentista, la barroca y la contemporánea, conviven, ¿no? De pronto te encuentras los pilares de unas termas que son del siglo I después de Cristo y forman parte de un edificio de viviendas que tiene 50 años, ¿no? Y está allí, además, sobresale. O sea, que la propia ciudad tiene una belleza rota y extraña a partir de la justaposición de todo eso, ¿no? Y esa es la capa que más me interesa. Es interesante que tú este trabajo, cuando lo abres, se llamaba Continuum. Sí. Pero claro, esto es interesante porque tú trabajas sobre una suerte de línea temporal que en realidad es la misma línea temporal, pero donde se funde pasado, presente, y hay como una especie de, no sé, como de, pues eso, un continuum, es decir, las cosas desaparecen pero se transforman en otra cosa, se engarzan pero transformadas. Claro, ahí volvemos a eso, o sea, incluso el tema de la ciudad de Roma y de la cultura de Roma, la capa que más me interesa es un poco más abstracta de ese carácter de puzzle. Pero si vamos más abajo todavía, en realidad, la capa que estoy intentando tocar es la de esas resonancias y relaciones que hay entre todos los elementos aparentemente dispersos del mundo, ¿no? Que nuestra mente los configura también así. Y eso está en Infinito, está en Versus y está en Roma, ¿no? Está en cualquiera de los trabajos. Lo que pasa es que es expresado de manera diferente, ¿no? Digamos que lo que pasa es que Roma es un tema que tiene mucho carácter y entonces yo tampoco lo he editado, sino que está aquí reflejado, ¿no? Pero el tema más profundo que hay ahí es esa resonancia, esa conexión de todas las cosas, ¿no?
Es casi una idea filosófica que además en Oriente es muy compartida, aquí es un poco más rara, ¿no? Pero yo cuando me acerqué a las filosofías orientales entendí que me era mucho más natural a todo aquello con la manera de sentir el mundo que yo tengo, ¿no? Es como que todo está realmente relacionado, las cosas no son lo que son perdón, por sí mismas, sino en relación con otras. Y entonces la multirrelación de todas las cosas... Bueno, eso desemboca en otro asunto crucial en tu trabajo, que es la organización del trabajo por secuencias, ¿no? Sí, en cuanto a relaciones, sí, o sea, en mi trabajo es mucho más importante la relación entre las imágenes que la propia imagen. Claro. Entonces yo cuando fotografío, a veces soy consciente de tomar una foto que puede ser interesante, pero muchas veces no sé dónde me va a llevar. Son piezas de un puzzle que una vez en la edición es cuando descubro las posibilidades que tienen. Y en esa edición interviene el azar. Sí, interviene el azar mucho. Claro, porque con un volumen de imagen... Aquí vemos, por ejemplo, una salita con 800 piezas. Unas 700, 800 piezas chiquititas, un gran mosaico, y tú ese mosaico, cada vez que los pones, bueno, va cambiando, va cambiando. Va mutando, sí. No solamente en su configuración, sino en su forma. O sea que aquí es mucho más lineal y en la anterior sede de la exposición fue más circular y todo eso va mutando. Sí, ese mosaico es una pieza importante en la expo y refleja un poco tanto el puzzle que es Roma de nuevo, una vez más, en otro formato, como también el propio proceso de trabajo, que ha sido un poco así. A mí me gusta mucho del trabajo la parte de ensoñación de una ciudad. Los textos algún texto que escribí para el trabajo, yo citaba un verso de Quevedo, ¿no? Un peregrino, buscas a Roma en Roma y no la hallas, ¿no? Porque estás allí y no la hallas, porque está y no está. Es decir, la Roma que tú buscas se ha ido, se ha esfumado, ¿no? Sí, hay una desmaterialización de la ciudad y de la idea de Roma. Sí, que esa fragmentación ayuda a conseguirla. Pero todo esto está muy bien, filosóficamente, teóricamente, conceptualmente, pero no serviría de nada si las imágenes no fueran una plasticidad abrumadora, bellísimas, impactantes, que además yo creo que en conjunto, y también hablo por la tradición, ¿no?, expositiva de este centro, ¿no?, donde estamos, provoca un reto a la mirada del espectador, porque no es una exposición complaciente, digamos, es una exposición que te reta a construir tú también, a hilvanar teselas, ¿no?, a que vayas construyendo tú tu expo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Aparte de mucha filosofía que le podamos meter al asunto, las imágenes son imágenes y yo he intentado cuidar cada una de ellas como una pieza que en sí misma tiene también... O sea, aunque te diga que todo lo más importante en mi trabajo es la relación, pero también lo más importante es lo que pasa en cada imagen y cada una de ellas está cuidada, ¿no? Y yo, sí, hay una plasticidad, como tú dices, o un lenguaje, ¿no? La imagen no es traducible a palabras ni a conceptos, ni siquiera en nuestra mente. Es como hay algo en ella, un movimiento también, incluso a veces un misterio. Es que es una palabra que parece un poco cursi, pero a veces ocurre que hay imágenes que evocan pues algo misterioso y a mí eso me interesa un montón, ¿no? Producir esas sensaciones. Claro. Por otra parte, las piezas son de una... Jolín, o sea, de una producción, como siempre tu trabajo, de una exquisitez impresionante. Tú o trabajas con buenos materiales o no curras, ¿no? Ya. Sí, a mí estos procesos de trabajo me llevan mucho tiempo para ser así largos y estar todo bastante, por así decir, cuidado. Es que yo la palabra cuidado le tengo cariño porque realmente yo ofrezco a los espectadores y lo que ofrecemos en esta sala es una experiencia, ¿no? Y me parece importante y por lo tanto cuido cada detalle porque me parece que todo va a revelar algo y todo va a aportar, ¿no? Eso lleva más tiempo y bueno, pues lleva esta producción, pues tú sabes que son muy delicadas estas piezas y hay que manejarlas con sumo cuidado y tener 1000 precauciones, pero tienen unas calidades que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay algo material, no tienen cristal, que también es una manera de que el espectador esté enfrente de la imagen de manera muy directa. Es curioso, porque yo al principio de conocer tu trabajo yo te veía como un autor de libro, es decir, que trabajaba para el libro, porque paginabas muy bien, los dípticos que se formaban en el juego de imágenes eran fabulosos y tal. Pero es que resulta que expositivamente tú eres tremendamente sensorial. Es una expo, a mí me pide el tacto, ¿sabes? Esta expo, ¿no? Me pide tocar. Sé que no debo. Sí. Y al que lo haga le regaño. Al que lo haga le regaño. Pero me pide, es muy sensorial, es como muy, es muy placentera. Bueno, es que hay un punto en el que aunque tú no toques, como tú dices, no se debe tocar, pero solamente con la mirada ya lo estás degustando. O sea, de alguna manera la materialidad de este objeto, ¿no? Todas las fotos tienen
están montadas a sangre en un bastidor pues hecho con mucha claridad y limpieza, ¿no? Y con mucha precisión, pero tienen, por ejemplo, un volumen con respecto a la pared que hoy pensaba, si en lugar de los 5 centímetros que tiene esa pieza, que al final es un sólido, ¿no? Claro. Tuviera 2,5, o sea, la mitad de grosor, esta exposición ocuparía la mitad de espacio una vez guardada. Claro. O sea, todo eso fue calculado porque ese era el grosor que yo entendí que hacía para que tuviera ese volumen, ese cuerpo, ¿no? Claro. Y ese cuerpo lo degustas con los ojos también, ¿no? Claro. Eso está muy bien, ¿sabes? Porque le devuelves a la fotografía, no, le devuelves. Practicas una fotografía que efectivamente es objetual, que es un objeto físico, que es material. La fotografía se ha desvanecido, ¿no? Claro. Vive en las pantallas, claro. se ha vuelto líquida, ¿no? Y es muy cansino, claro, ¿no? Todo esto, ¿no? Y hay que reivindicar también un poco el objeto fotográfico, ¿no? Claro, ¿no? Y cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo llevarlo a lo material, ¿no? Y materializarlo en cierto modo. Ajá. Pero es verdad, hoy lo he pensado, digo, es que en estas fotografías a veces aparecen objetos, otras veces ni siquiera sabes muy bien qué objeto es, pero finalmente se construye un objeto nuevo. Ajá. Que es eso que está en la pared colgado, ¿no? Ajá. Que tiene su propia materialidad, es como a través de esas imágenes, pues la creación de objetos que son nuevos sólidos, ¿no? Otro de los hilos conductores de tu carrera es la enseñanza. Has dado muchos talleres y me gustaría preguntarte por cómo crees que funciona o cómo funciona en ti el proceso creativo. Es una pregunta complicada. Bueno, como decía antes, yo lo vivo como un proceso de investigación. O sea, parto de unas ideas, parto de unas premisas, de unas sensaciones, de unas palabras clave. Yo a veces, yo no hago texto sobre mi obra, pero sí que apunto palabras, conceptos que son clave en un trabajo que pueden aportar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en Aura, el trabajo de India, uno de los conceptos que recuerdo, que aparentemente no tiene nada que ver con India ni con nada de eso, es la ingravidez, el tiempo cero, que es el título de otro libro que tengo publicado, ¿no? La ausencia de tiempo, que el espacio sea un lugar más onírico que real. Todo eso son ideas, ¿no? que finalmente plasmo. Entonces yo parto de todo eso, pero necesito fotografiar para ir encontrando las formas de plasmar. Es como un músico que necesita ir tocando música para ver cómo suena aquello que está imaginando, ¿no? Es decir, piensa con su cabeza a la vez que sus dedos van haciendo cosas, ¿no? Es como que hay una especie de autoevaluación constante, ¿no? De que al hacer, incluso la sorpresa, ¿no? Cuando la fotografía tiene una cosa muy bonita, que es la sorpresa, lo imprevisto. Claro. Yo creo que es una de las cosas que a mí me enamoraron del medio fotográfico. Desde la pintura que yo venía, en la pintura tú controlas todo, aparentemente. Puedes descontrolar, pero en general... Bueno, eres el dueño de... Eres el dueño de ese lienzo y de lo que pasa en ese rectángulo, absolutamente. Interfiere el azar... A veces sí, pero lo general... Y en la fotografía hay una cosa muy bonita, que es que tú sales a hacer fotografías, por lo menos la manera en que hago yo, que es mucho el descubrimiento y la sorpresa, dejarme sorprender, donde se están conjugando las ideas que tú tienes en mente con aquello que realmente te encuentras o que incluso el azar te da, aquello que te ha parecido o que te has fijado, ¿no? Y entonces ese encuentro con el azar a mí me parece muy bonito. Con lo cual, en el proceso, que me preguntabas por el proceso, pues yo fotografío mucho para aprender a través de esas fotografías qué es lo siguiente que tengo que hacer, hacia dónde evolucionar. En el año entero que estuve en la Academia de Roma, trabajé muchísimo porque se trataba de eso y con mucho gusto, pero luego después he estado más años yendo a Roma, donde he podido con más precisión obtener imágenes que ya sabía mejor qué es lo que necesitaba, pero es que todo lo más importante se cocina al principio, aunque luego haya obtenido fotos que al final son las que están en la exposición, ¿no? Yo creo que en la exposición más del 50% de estas imágenes fueron tomadas después de la beca. Es decir, de la beca. Sí, en el plazo, porque hice unos 5 viajes, pero de 10 días. Vamos a poner que estuve en total 2 meses. Todo junto, todo el tiempo que he estado después de la beca en Roma, sumado, pueden ser 2 meses en total, 2 y medio. Y mientras que estuve 11 meses durante la beca. Y sin embargo hay más fotos de los últimos 2 meses que de los primeros 11. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque todo lo más importante ha ocurrido al principio. Claro. Aunque el resultado no sea visible, que es llegar a esto. Entonces, una vez que llego a esto, yo ya puedo ir a Roma y obtener 50 imágenes más, pero para llegar a eso... ¿Y cuándo das por concluido un trabajo? Pues por diferentes motivos. Es una pregunta que me han hecho varias veces y no sé cómo responder. Pues básicamente a veces, porque tengo que entregarlo, ¿no? Básicamente porque hay o la sensación de que has llegado a una frontera, claro, que en plan, en este tema no voy a dar mucho más de sí, o sea, puedo estar 10 años más, pero voy a tener solo un 10% más. Y también a veces porque surgen oportunidades. Entonces, el trabajo de Aura se publicó porque tuve una oportunidad para publicarlo y en este caso, cuando vosotros, el Centro Andaluz de la Fotografía y el Centro José Guerrero, decidisteis hacer esta exposición, ahí se produjo una ocasión. Entonces, en esa ocasión, yo vi que el trabajo ya estaba preparado
ya lo llevé a su última ejecución, que es ver cómo es la exposición y cómo es el libro. Luego Si no, hubiera podido estar años más, ¿por qué no? Viajando a Roma. Viajando a Roma, no es mal siempre es una asunto. mala excusa, de hecho ahora me da pena, pero yo quiero seguir yendo a Roma, ¿no? Pero ahora cuando vaya me encuentro un poco huérfano de proyectos. Luego eres también extraordinariamente metódico preparando la expo, porque tú informáticamente reconstruyes la sala, en fin, cuando tú llegas aquí a montar está todo organizado. Sí, en este caso estuvo. Sí, porque la configuración de este trabajo en la sala a mí me parece parte fundamental de la experiencia que se ofrece, ¿no? Entonces, por eso me gusta meterme ahí y no delegarlo, ¿no? Para eso yo quiero tener el control de lo que va a pasar aquí en el montaje, aunque se pueda improvisar. Sí. Y ya sabes que yo vine al centro, tomé fotografías de las paredes, que había otra obra expuesta, la limpié de esa obra y me hice un archivo por capas donde yo podía incluso apagar, encender la luz o poner el color de la pared, y ahí todo a escala para saber cómo iban a funcionar estas piezas en el espacio. Porque al final es una experiencia espacial lo que se ofrece también aquí. Totalmente espacial, y en esta sala, no lo sé, a diferencia de otras, sala, probablemente más. Porque tú además pediste toda la sala en negro, en esta sala, la de abajo al contrario, pero en esta sala. Y hay una experiencia que me parece maravillosa, ¿no? De encapsulamiento de lo que es la naturaleza del trabajo, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con la idea de que el tiempo es lineal, o sea, que se entremezclan todos los tiempos, ¿no? Sí. Y cuando entras aquí, hay como un fuera de tiempo. ¿Sabes? El tiempo se queda en la puerta, ¿no? Sí. Y entonces entras aquí en una experiencia que no sé si llamarla conventual o qué. Pero ya. Bueno, tiene varias dimensiones. Sí, es verdad, es como de otra dimensión, y me parece muy hermoso porque tiene que ver con la propia naturaleza de tu trabajo e incluso del medio fotográfico. Pues es el medio fotográfico que dicen que ocurrió en el pasado y en realidad siempre ocurre en un perpetuo presente, ¿no? Cada vez que lo miras. Sí, tiene algo de cámara oscura esto también, ¿no? Exactamente. Sí. Es verdad. Sí, el hecho de pintar esta sala de negro, que es la sala principal, yo creo que esa luz, ese ambiente, esa atmósfera, en definitiva, que es lo más importante que conseguimos con este color, te sumerge, creo que te pone en un estado de contemplación más agudo, alterado. Ya no estás en un espacio normal, convencional. Estás en un espacio que, al desmaterializarse también la pared, porque claro, el negro la hace desaparecer en bastante medida, ¿no? Claro. Pues te mete en un espacio más flotante a ti también, ¿no? Aparte de que hace que las imágenes floten, sí, literalmente, porque la luz las hace casi, algunas emanan como una especie de luz interior, ¿no? Como si estuvieran iluminadas por focos de recorte. Sí. Y eso yo creo que es muy bonito. Sí, que te pone en un estado de percepción diferente. Estamos encantados de tenerte aquí. Es tu primera vez en el Centro Andaluz de la Fotografía. Y bueno, pues yo creo que efectivamente la historia de un centro se inscribe con los nombres que van participando en él. A mí me parecía que era imprescindible que David Jiménez también quedara inscrito, ¿no?, en esa historia del Centro Andaluz de la Fotografía, y aquí estás con un trabajo que hemos coproducido con los amigos del Centro José Guerrero, que es una alianza fantástica que nos ha permitido hacer 2 trabajos, y ha sido extraordinario trabajar contigo. Muchísimas gracias. Pues lo mismo digo, Juan María. Muchas gracias a ti, al Centro, y bueno, y al Centro José Guerrero por esta oportunidad. Para mí es un honor, como andaluz y como fotógrafo, estar aquí. Sí. Y ha sido un gusto trabajar con vosotros. Hola, bienvenidos al Laboratorio de Fotoquímico del CAF, un espacio en que el CAF ha anhelado desde hace un tiempo y que ya se ha convertido en una realidad. Es un espacio que no solamente se ha pensado para que a través de distintos talleres o distintos cursos el misterio de la fotografía analógica pueda ser descubierto por todos aquellos interesados, sino también para ponerlo a disposición de los fotógrafos y fotógrafas que quieran desarrollar un proyecto fotográfico de base analógica y que pueda hacerlo aquí en este espacio que es para todos y para todas. Es un espacio nuevo, reformado, que se ha dotado con 3 ampliadoras, el sistema para revelado con su correspondiente pila, además de material fungible, pues para que año a año se vayan renovando todos estos proyectos, cursos o talleres que se hagan en torno a la fotografía analógica. Pues desde la toma fotográfica con la cámara, al revelado de los negativos hasta el positivado, el laboratorio de fotoquímicos del CAF está preparado para recorrer todo el proceso de toma y revelado y fijado de la imagen fotográfica.
y eso es lo que vamos a explorar pues, con distintos talleres, cursos o iniciativas que de hecho ya se ha celebrado uno y tenemos en previsión tener muchas iniciativas más y darle mucha vida a este espacio. Gracias, Santiago. Desde la oscuridad del laboratorio volvemos aquí a esta oscuridad un poco casi conventual, ¿no?, de la sala donde está expuesta Roma de David Jiménez, que nos propicia una oscuridad que nos propicia una experiencia muy sensorial de las imágenes, del poder magnético de las imágenes que podemos interpretar como queramos. Y os decimos adiós. Os saludamos desde el Centro Andaluz de la Fotografía, de la Consejería de Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Y os invitamos a descubrir este trabajo, Roma, coproducido por nosotros junto con el Centro José Guerrero de Granada, que tendremos expuesto hasta el 8 de febrero. Luego vendrán nuevas y, espero, felices exposiciones. Gracias a todos.